Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Continuamos nuestra serie de comentarios sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía y entramos en nuestro 13º comentario en el blog que vamos a comentar en este video sobre las profecías de Ezequiel. Es interesante porque los otros profetas anteriores que hemos estado estudiando, generalmente, el común denominador es que son directos. Nos dicen directamente cuál es el problema que tenemos con Akadosh Baruj Hu, cómo solucionar ese problema que es nuestro, no es de él, lo hemos creado nosotros, que es nuestra separación de él, de vivir en la idolatría de nuestras ilusiones y fantasías de ego. Son directos, como hemos dicho. Sin embargo, cuando entramos a Ezequiel, Jeremías e Isaías, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estos profetas empiezan a usar símbolos, alegorías, visiones. Entonces estamos metiéndonos en un terreno bastante intricado, bastante difícil, porque no solamente estamos tratando con símbolos y la complejidad de estos símbolos, de estas alegorías. Unas son extremadamente complejas, como ustedes posiblemente ya lo están viviendo con los últimos comentarios en el blog acerca de los mensajes del profeta Isaías. Una metáfora realmente, o sea, que las metáforas simples que entendemos están básicamente a años luz de la complejidad de estas alegorías. Es interesante destacar, queremos aprovechar de una vez para decirlo, que en vista de que son metáforas y que son alegorías, en el propio hebreo en el que están escritas, o arameo en algunos casos, son muy difíciles de entender. Porque son alegorías, o sea, en cualquier idioma que se digan, esto queremos dejarlo muy claro, en cualquier idioma que se digan van a ser complejas estas alegorías. Entonces no es cuestión de traducción. O sea, traducir una metáfora es casi imposible. Casi imposible. Entonces, ¿qué pasa? Los traductores tradicionales, en nuestra tradición hebrea, traducen al inglés, alemán, yiddish, a otras lenguas. Han tenido problemas para traducirlas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos analizan de acuerdo al contexto simbólico de ese entonces. Porque cuando estamos haciendo alegorías de acuerdo a nuestro momento cultural e histórico. Inclusive nosotros tenemos expresiones que hace una generación no entendíamos. Expresiones de nuestros padres que nos tenían que explicar porque eran dichos relativamente complejos o expresiones complejas. Entonces, dentro de nuestro propio idioma tenemos problemas para entender ciertas metáforas, ciertos dichos, ciertas expresiones, términos. O sea, explicarle a una persona de la generación del siglo XXI o de la última generación, que hay una persona que tenga 16, 17 años, por ejemplo, decirle qué quiere decir bacán en el Caribe, va a ser difícil que lo entiendan. Que es un término de 2 o 3 generaciones atrás. Para poner un ejemplo, ¿no? Probablemente algunos sepan qué quiere decir, pero ya se están usando otras expresiones idiomáticas para definir lo que el vocablo, el término bacán significa. O sea, probablemente lo llaman ahora de otra manera. Es muy común. Entonces, todo este preámbulo lo estamos haciendo para que cuando entremos a estos símbolos, tratemos de entenderlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué pasa? Como ya dijimos, nuestros traductores hebreos de estas expresiones tratan de analizar, bueno, qué quería decir esto en esa época, a qué se referían en esta época cuando usaban este término. Entonces tienen que apelar al midrash, a la tradición oral. Entonces, bueno, esta expresión, esta metáfora, ¿qué quiere decir? Dice, no, lo que quiere decir es esto y esto y esto. Entonces, basándose en esa tradición oral, Rashi y otros comentaristas empiezan a dilucidar, a traducir estos términos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a una traducción al inglés o al español, nos encontramos en una situación bastante difícil. Como decimos por usar, hablando de expresiones, meterse en camisa de 11 varas. Uno no sale de ahí, mete una carpa que lo tapó uno grandísima. ¿Cómo salir de ahí?
Entonces, esto lo que estamos tratando de decir es que si la traducción que nosotros tenemos acá es distinta a la que aparece en algunas de las traducciones que ustedes puedan tener de Biblias Kasher, dice, bueno, pero esto no es exactamente lo que dice. Acá lo está diciendo de otra manera. No es que sea una mala traducción, sino que es una manera de entenderlo probablemente distinta como la traducción que se ha dado por esta gente, por estas personas, por estos sabios, tengan que ver. Ya no hay conexión. Entonces ya es una cuestión personal de que usted... Básicamente el mensaje es que agarren la onda. O sea, que no se queden en la metáfora, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Y por qué esta persona lo entiende así? ¿Y por qué Ariel lo entiende de esta manera? La idea es entender el mensaje que estamos tratando de comunicar acá. No quedar atrapados en que si la metáfora está clara, si la traducción está buena, si la traducción no está buena. O sea, es bueno que dejemos eso claro porque va a ser importante de ahora en adelante. Que entendamos el contexto general de donde se dice la metáfora. O sea, si hay una metáfora, decirle, bueno, ¿en qué momento está diciendo la metáfora? ¿Qué dijo antes? ¿Qué va a decir después? Así es como vamos a entender esto. ¿Ok? O sea que no nos vamos a quedar en un versículo raro que no se entiende y quedarnos ahí una hora tratando de explicarlo, sino decir, bueno, en el contexto general, el profeta lo que está diciéndonos es esto. Ok. Entonces empezamos a leer en el blog el comentario número 13 de La conciencia mesiánica en la profecía judía, en nuestro blog sobre Ezequiel. Decimos casi 3/4 partes, o sea, 35 de 48 capítulos, eso es bastante, del mensaje de Akadosh Baruj Hu, del Creador, a Israel y a las naciones mediante la boca del profeta Ezequiel, tratan de las consecuencias de vivir separados de él. O sea, Ezequiel nos está diciendo, mira todo lo que te pasa, todas las cosas negativas. Ustedes pueden leer 35 de esos 48 capítulos, donde básicamente nos está diciendo una y otra vez, de una y mil maneras, en el problema en que nos hemos metido nosotros, por seguir, como ya dijimos inicialmente, nuestras fantasías e ilusiones de ego y no seguir los modos y atributos de amor como manifestación material del amor de Dios, y como hemos resumido, es la actitud ante la cual realizamos y cumplimos sus mandamientos, los de Dios, decretos, leyes, etc. Bien, entonces, duras palabras definen vivir en las tendencias negativas de la conciencia. Este profeta realmente es duro, nos regaña fuertemente por nuestra propia elección. Como hemos dicho, son opciones nuestras. Estos no son castigos que nos han caído de Dios, no son tribulaciones que nos ha mandado Él, son consecuencia directa de nuestras decisiones. Antes de que Dios traiga en detalle a nuestra atención los efectos de nuestra separación de sus caminos, atributos y mandamientos por los cuales vivimos, como Él repetidamente indica en la Torá y mediante sus profetas, Ezequiel comparte con nosotros sus visiones. Entonces vamos a entrar a visiones. Ya no es alegoría, sino una visión que Él tuvo. Que obviamente la manera como se describen es como alegoría, como una metáfora. Después de todo son sueños. Hay que tener cuidado. La psiquiatría moderna, vamos a tratar de poner estas visiones en un contexto de nuestra cultura. O sea, cómo vamos a entender, de acuerdo a cómo entendemos la vida y la Torah ahora en nuestra conciencia, en el contexto que estamos viviendo en el mundo. Ahora, la realidad que estamos viviendo, que es bastante diferente a la de hace 100 años y mucho más aún a la de hace 1500 o 2000 años, vamos a tratar de entender estas visiones como algunos psiquiatras y psicólogos del siglo XX trataron de entenderlas. O sea, lo que es entender una visión, un sueño. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué necesidad hay? Con mucha razón van ustedes a reclamar. ¿Qué necesidad hay de acudir a un psiquiatra del siglo XX para entender lo que nos está diciendo el profeta, siendo que Rashi, Rambani, Besen, Ezra, Maimónides nos están diciendo qué es lo que significan? O sea, ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es lo que hay detrás? Otra dimensión. No estamos negando ni pretendemos reemplazar estas opiniones de nuestros sabios, sino tratar de entenderlas como ahora las estamos entendiendo de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Estos psiquiatras del siglo XX entendían las visiones, los sueños,
dentro del contexto cultural nuestro, o sea, la cultura del siglo XX de ahora. Pero lo importante no es decir, pasa por encima de nuestros sabios y tal. No, no, esa no es la intención. La intención es de que entendamos en nuestra comprensión actual de lo que la psicología nos ha definido como pautas para entender la vida, la psique, la mente, la realidad en que vivimos, cómo interactuamos. Entender la escritura dentro de ese contexto. Eso es todo. Espero que entiendan qué es lo que hay detrás de esto. O sea, no es salirnos, sino entenderlo como lo entendemos ahora y no como lo entendió Rashi hace 1500 años. No se trata de eso. 1000 años. Bien. Entonces, empezamos. La psiquiatría moderna, en particular Carl Gustav Jung. Jung es un tipo clave aquí. No era judío, hay que aclararlo. Fue discípulo de Freud, llegaron a tener una cooperación por un tiempo hasta que se dividieron, cada uno siguió por un lado, cada uno siguió con una visión diferente de cómo entender estos fenómenos, estas realidades de la psique, de la mente, en la vida moderna. Bien, entonces la psiquiatría moderna, en particular Carl Gustav Jung, trata de determinar los elementos que componen algunos de los niveles de nuestra conciencia, desconocidos o confusos para nosotros. Estamos hablando del subconsciente y del inconsciente. El inconsciente, como caso, es el nivel que nos hace actuar o comportarnos sin la aprobación o consentimiento de nuestra conciencia activa. Cosas que actuamos sin saber por qué. Es una reacción automática. Uno dice, bueno, ¿y yo por qué reaccioné así? Está algo dentro de nuestra conciencia que no entendemos. Ese es el inconsciente. En el subconsciente ya hay cierta familiaridad con la cosa. Podemos llegar a identificar algo de por qué reaccionamos de determinada manera. Ah, sí, es que a mí me pasó esto hace tanto tiempo. Y hay una conexión, pero en el inconsciente no la hay en absoluto. ¿Okay? Entonces vamos a definirlo de esta manera para seguir. El inconsciente, como caso, es el nivel que nos hace actuar o comportarnos sin la aprobación o consentimiento de nuestra conciencia activa. Da la impresión que en cierta medida el inconsciente está íntimamente relacionado con los instintos. Ponerle mucha atención a esto. O sea, uno reactúa como instintivamente. O sea, la razón no está presente, el raciocinio, el discernimiento está afuera. Y las emociones, tampoco, también sentimientos, nada que ver. Uno actúa mecánicamente. Estamos obligados por estos, los instintos. Basado en teoría, el inconsciente, la teoría de Jung y otros psicólogos. El inconsciente contiene elementos llamados arquetipos. Eso es lo que dice Jung. Jung dice que hay esa parte que nosotros no conocemos, hay cosas que hay ahí. Entonces él, a partir de análisis que hacía con pacientes, llegó a determinar que dentro de todas esas reacciones automáticas hay ciertas pautas, hay ciertos conceptos, ciertas cosas que podemos identificar como claras, como causas que podemos conocer, que determinan esa reacción, ese comportamiento. ¿Ok? Bien, entonces Jung llama a esos arquetipos. Bien. Contiene elementos llamados arquetipos mediante los que nuestra conciencia activa se relaciona como estados ideales o fines que estamos forzados a perseguir. O sea, lo que ya dijimos, algo instintivo, algo que buscamos automáticamente. Estos arquetipos están representados o presentados por símbolos, o sea, presentados por símbolos que representan ideas, sentimientos o emociones que interactúan entre sí para lograr un fin. O sea, la idea es que si estamos reaccionando de acuerdo a una cuestión inconsciente es porque hay una razón. Entonces no es gratuito. Hay un propósito. Hay un fin. En otras palabras, debemos encontrar los significados de lo que nos lleva a actuar de modos peculiares o particulares. Así podemos entender las visiones de algunos profetas hebreos. Algunos de los profetas hebreos, lo que ellos ven los conduce a entender y actuar como lo hacen. O sea, estamos entendiendo que un sueño, una visión, la vamos a entender dentro de esta definición que Jung ha dado. O sea, como un arquetipo. Como algo que nos lleva a actuar instintivamente de determinada manera. ¿Ok? Bien.
Comillas, empezamos con Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Comillas, como la apariencia del arco. El profeta está describiendo una visión. Como la apariencia del arco que está en la nube en el día lluvioso. Estamos hablando del arco iris. Así fue la apariencia del resplandor alrededor. O sea, él estaba en un lugar en el que el resplandor, la luz que había alrededor, emanaba del arco iris. Él no está mencionando la palabra sol, él habla de un arco. Esta era la apariencia de lo que se asemeja a la gloria del Eterno. Es la traducción que dice de lo que se asemeja a la gloria del Eterno. O sea, algo similar. Hay un resplandor, hay una luz que es similar, ¿ok?, a la gloria del Eterno. ¿Y cuál es la gloria del Eterno? El profeta ha podido decir que se asemeja al Eterno. O sea, una luz. A lo mejor él obviamente no es una definición del Creador, pero la manera como, perdón, la manera como el profeta lo ve en la visión. Sin embargo, él habla de la gloria del Eterno. Entonces, pongamos la atención a los términos. Ya en otros comentarios nos hemos referido a que la gloria y la gloria de Dios y el Espíritu de Dios, cuando se manifiestan, estamos hablando del amor de Dios. Esa es la manera como lo interpretamos acá en este blog. Bien, entonces, ¿qué pasa? El profeta está diciendo algo que se asemeja, resplandor que se asemeja a la gloria del Eterno. Y cuando lo vi, hablando del arco, caí sobre mi faz y oí la voz de aquel que habló. Estamos hablando, el profeta se está refiriendo a Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu le habla a él en esa visión, en ese contexto. Hay un arco iris, hay un resplandor que viene del arco iris que se asemeja a la luz del Eterno, que se asemeja a la gloria del Eterno. Interesante, ¿no? Estamos hablando de una luz, un resplandor que se asemeja a la gloria del Eterno. Estamos hablando de gloria como el atributo de alguien. La gloria de Dios. Entonces el profeta está viendo, esto es muy interesante, está viendo en una imagen lo que representa un atributo de Dios que es su gloria, Kabod, Kebodó, su honor. Muy lindo, además. Entonces, en ese escenario, por llamarlo así, Ezequiel escucha, oye, la voz del que habló, en este caso, Hakadosh Baruj Hu. ¿Qué analizamos acá? El arco iris contiene, bueno, interesante poner la atención, el arco iris contiene los colores del espectro cromático. O sea, lo cromático tiene que ver con luz. ¿Qué pasa? El arco iris es la división de los colores que emanan de la luz cuando es blanca. Como expresiones, vamos a leer y después explicamos. El arco iris contiene los colores del espectro cromático como expresiones de luz pura, blanca, que también representan 7 facetas de la conciencia unidas al Creador, de donde proviene todo lo que existe, lo que el Zohar, el libro de la Cábala, llama las 7 esferas, Sfirot. En el contexto de su visión, el profeta, de hecho, relaciona los colores del arco iris con la luz de donde provienen, que él llama la gloria de Dios, la que aquí llamamos amor de Dios. En otras palabras, el profeta está entendiendo que esa luz que él está viendo, ese arco iris, en el cual obviamente la luz está dividida, es una cualidad que definimos como que emana de Dios, o sea, es la gloria de Dios. Es algo que proviene de él. Por el momento le llamamos la gloria, aunque decimos acá lo llamamos el amor de Dios. O sea, la idea es, hay una luz a través de la cual Hakadosh Baruj Hu se comunica con nosotros. Es una cualidad que viene de él. O sea que todo lo que él está viendo tiene que ver con el Creador. Todo lo que el profeta está viendo. Aunque el Creador le diga lo que sea, lo que él está viendo es, wow, algo que se asemeja a la gloria de Dios, o sea, proviene de él.
Este es el preludio, decimos nosotros acá. Este es el preludio para abrazar a Dios y relacionarnos con Él. Al reconocer su amor como su gloria en su creación, nos sobrecoge el asombro como sentimiento indescriptible que vivimos ante su presencia. Esto es lo que llaman, acá lo que nuestros sabios traducen en el contexto ético del judaísmo, el temor de Dios. O sea, cuando uno está ante un atributo, como le pasó acá al profeta, que él ve algo que es semejante a la gloria de Dios, el asombro es mayor. Un asombro que se traduce naturalmente como emoción en temor, porque es algo que no estamos acostumbrados, no tenemos ninguna referencia, ninguna imagen para entender lo que estamos viendo. Entonces, pasa cuando lo vemos, algo que nunca antes hemos visto, nos asombra. Es una de las maneras en que se traduce el temor de Dios, y también asombro y reverencia. Un asombro que implica reverencia. Cuando uno lo dice, wow, y enseguida uno se inclina. Estoy ante mi Creador. Bien. Ante la luz como amor de Dios, de donde todo fue creado, finalmente comprendemos y asimilamos quiénes somos y de dónde venimos, lo que acabamos de decir. Vamos al capítulo 2, versículo 3. Comillas, y él me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a las naciones rebeldes que se han rebelado contra mí. Entonces el profeta es elegido, decimos nosotros acá, es elegido por su bondad y rectitud, como apegos al amor de Dios. En otras palabras, el profeta, o los profetas en general, tienen que tener ciertas cualidades. Eso, nuestra tradición, ahora nuestros sabios lo destacan. Tienen que poseer ciertas cualidades para que el Eterno les hable. Les diga, ustedes van a ser mis mensajeros. Esto es esencial. Pero cuando él está diciendo, hijo de hombre, este es el mensaje que yo lo voy a mandar a Israel, a las naciones que se han rebelado. Está metiendo a Israel como parte de las otras naciones. De Israel y las naciones. Ya hemos dicho que Israel, que es la nación del Creador, es una nación, representa todos los potenciales creativos positivos. Eso es lo que representan las 12 tribus en nuestra conciencia. Y las naciones tienen que ver con tendencias y rasgos de nuestra conciencia que tienden hacia lo negativo, que se rebelan. Eso es lo que quiere decir tendencias negativas. Tendencias negativas no es tipo tan malo, mira las cosas malas que hace y tal. El tipo hace las cosas malas porque no está haciendo lo bueno. El tipo se rebeló y está haciendo lo que le da la gana, básicamente. Algo que va en detrimento del entorno y de otros. Bien. Entonces, el profeta es elegido por su bondad y rectitud como apegos al amor de Dios, como sus modos, atributos y mandamientos que nos mantienen unidos a Él. En este sentido, la bondad y rectitud como parte de los modos y atributos de amor son las cualidades para enfrentar las tendencias negativas de la conciencia, para transformarlas y reorientarlas como expresiones positivas. Aprendemos a hacerlo a través del conocimiento que Dios nos da en la Torá. Lo llegamos a conocer a través de su instrucción. Ya hemos dicho que la traducción de Torá es instrucción. Comillas, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y él, Hakadosh Baruj Hu, me dijo al profeta, hijo de hombre, haz que tu estómago coma y llena tus entrañas con este pergamino que yo te doy. Entonces lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Imagínese usted un pergamino. El rollo de la Torá, cómetelo. Lo que le está diciendo Hakadosh Baruj Hu, el profeta. Le supo dulce. O sea, comerse un libro, imagínense. Pergamino. Obviamente estamos hablando de la Torá como es natural. Y él me dijo, hijo de hombre, ve, anda a la casa de Israel y habla con mis palabras a ellos. En otras palabras, lo vamos a comentar, pero vamos a adelantarnos.
El Creador nos dice, el requisito, el prerequisito que tú tienes que hacer, la premisa para que tú le hables a los hijos de Israel es que te tienes que comer este pergamino, que es dulce. Entonces sí, después que te lo comas, habla a los hijos de Israel. Entonces pasa, hay una precondición en el sentido de hay un conocimiento requerido, necesario para poder abordar una realidad. Que es lógico, no podemos hacer las cosas si no sabemos antes de qué se trata. A veces nos pasa, ¿no? Que nos ponen en una situación en la que no tenemos ni idea de qué es lo que vamos a hacer y pretenden los que nos ponen en esa situación que nosotros sepamos cómo actuar. Claro que no sabemos. Pero no tenemos la referencia, no tenemos el conocimiento para abordar esa situación. Decimos, la dulzura de la Torah revela en nuestra conciencia la esencia e identidad que define nuestro verdadero ser. O sea, también tiene un efecto no solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel de cambio de conciencia. Cuando uno estudia Torah, cuando uno la digiere, cuando uno saborea la dulzura de lo que nos está enseñando, nos transforma. Básicamente nos hacemos buenos. Procuramos la bondad. Una vez adquirimos el conocimiento que Dios quiere que tengamos, nos vemos obligados a compartirlo. Esto es clave. Se come la Torah, asimila la Torah. Inmediatamente dice, ya yo sé que lo que la Torah dice, esto se lo tengo que decir a la gente que no entiende cuando lee la Torah y cuando estudia. No tienen idea de qué es lo que están entendiendo. No encuentran la miel que hay. Entonces es algo como obligante, una obligación que tenemos nosotros. Encontramos algo que tiene sentido, hay que comunicarlo como de lugar. Es lo que estamos haciendo acá, dicho sea de paso. No nos queremos autoproclamar profetas, Hasbe Shalom. Nada de eso. Encontramos una faceta de la Torah que es importante, que nos hace entender nuestra identidad judía, apreciarla y ser mejores, ser buenos. Que eso es toda la idea de la Torah, toda la idea del judaísmo. Dentro de un contexto ético y moral. O sea, actuar y hacer lo correcto como motivación de algo ético, de algo que es correcto hacer. Bien. Entonces, somos depositarios de lo que sabemos, tenemos y hacemos. Esto es clave, no es para asustar a nadie. Cuando uno adquiere un conocimiento, una posesión material, automáticamente eso implica una responsabilidad. Una vez que uno tiene conocimiento, ya se hace responsable. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. No puede uno decirle a otra persona que yo no sabía. No puede uno ampararse dentro de esa cláusula. No sabía. No. Una vez que uno sabe y tiene, se hace responsable de lo que sabe y de lo que tiene. Esto es clave. Se ha dicho, esto es un proverbio muy común, se ha dicho que a quien mucho se le da, de él mucho se espera. Mucha gente dice eso. Es un proverbio muy común, pero es real. Es lo mismo lo que dijimos antes puesto en un proverbio. Entonces, ¿qué pasa? Si pretendemos saber, tenemos que hacernos responsables de eso. Si sabemos que hay cosas que no debemos hacer, porque el conocimiento de lo que hemos aprendido nos condujo a esa conclusión, entonces no hay que hacerlo. Los orientales dirían que este conocimiento estrecha el camino. Una psicoestecha debería ampliarlo, no, lo estrecha. Dice que lo hace recto y estrecho. En otras palabras, no hay manera de irse hacia un lado. Hay que ir siempre derecho. Yo sé que decir, bueno, pero si ya se sabe, entonces es como si uno estuviera restringido. No, no es una restricción, al contrario. La libertad consiste en no salirse de lo bueno que es este conocimiento de nuestra conciencia. Entonces, cuando uno está ahí viviendo en lo bueno, a pesar de algo aparentemente estrecho, pero es una estrechez que nos protege de lo que no es bueno. Entonces siempre estamos otra cosa que dicen los orientales, vigilancia eterna.
Entonces uno tiene que estar viendo lo que entra y lo que sale, poner atención. Mindfulness, se dice en inglés. Estar consciente de cada cosa que uno hace. Poner atención todo el tiempo. Difícil, pero de eso se trata, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, a que mucho se le da, de mucho se espera. Eso considerado mucho, cuando dicen que mucho se le dio, que es mucho, es lo máximo que tenemos. ¿Y cuál es lo máximo que tenemos en nuestra conciencia, amigos y amigos? Háganse la pregunta, ¿qué es lo máximo que yo tengo? ¿Cuál es mi mejor posesión? ¿Cuál es mi mayor riqueza? Contéstense. Nuestra mayor riqueza es nuestra conexión con el Creador. Pongamos atención a eso. No es nuestras fantasías, ilusiones de ego. No es nuestro orgullo, no es nuestra vanidad. Es nuestra conexión con el Creador. Bien. Hemos señalado aquí en este blog, citando a nuestros sabios, cuando se preguntan quién es rico, hay que citar acá el Pirkei Avot. Responden que aquel que es feliz con su porción, lo que llamamos aquí nuestro nexo con Dios. Esa es la mayor porción que podamos tener que nos haga felices. Lo demás es pasajero. Nuestra conexión con Dios es permanente, eterna. Bien. Si llegamos a darnos cuenta y asimilar que los modos y atributos de amor son de hecho los medios para retornar a lo bueno, como nuestra redención de la negatividad, entonces debemos proclamar, propagar, expandir y hacer que amor transforme y reine sobre todos los aspectos de la vida. Este es nuestro mayor conocimiento fundamental y también nuestra mayor obligación, nuestra máxima obligación. Comillas, porque no le advertiste, le reclamas a Kadosh Baruj Hu, al profeta, porque no le advertiste, él morirá en su transgresión. En otras palabras, las personas que mueren por los pecados, o sea, a consecuencia de la maldad, la misma maldad termina acabando con ellos. Uno está en la obligación, una vez que tiene conocimiento, de decirle, oye, te vas a meter en rollos, la maldad que estás haciendo te va a causar tu propia destrucción. Entonces acabo para dice, ¿por qué no le advertiste? O sea, uno tiene que advertirle al prójimo, decirle, oye, cuidado, es tu vida, no es mi vida, tienes que ver qué es lo que estás haciendo. Tienes que enfrentar las repercusiones, las consecuencias, los efectos de las decisiones que estás tomando. Ya, cumplir con decirle, no es cuestión de amarrarlo y meterlo en un cuarto para que no salga y no haga maldades, no. Advertirle, es lo que acabó para uno está diciendo, advierte nomás, espera a ver después, pero por lo menos cumple con la misma de advertirle. Y sus buenas acciones que él haya hecho no serán recordadas, pero su sangre estará sobre su mano. En otras palabras, la persona que no da consejo, por muy buena que sea, pero no da consejo, sus buenas obras no serán recordadas, pero su sangre estará sobre su mano. Cuando dice su sangre estará sobre su mano, lo que no hizo está en sus manos, va a quedar en sus manos. O sea, el no advertirle a la persona. Nos pasa mucho a veces. Ay, si yo le hubiera dicho a esa persona que no hiciera tal cosa, o lo hubiera aconsejado. O sea, por lo menos uno ya cumplió con decir, oye, la vaina no es por ahí. Entonces uno dice, bueno, yo le dije, lástima que haya tomado otra decisión, pero por lo menos tuve la oportunidad de acercarme a él y advertirle. Bien, el profeta dice sus palabras para que las entendamos en este contexto. De allí que dependa de nosotros entender o ignorar. Entender en el sentido de asimilarlo. Todos somos responsables de todos. Esta es una parte difícil porque la sociedad de consumo nos ha impulsado, nos ha empujado a ser tan egoístas que tenemos que llegar a hacer lo que sea a cualquier precio con tal de conseguir tener lo que la misma sociedad de consumo nos dicta que debemos tener. Pero nos vemos esclavos de la sociedad de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que es así, pero lo ignoramos. Digamos, no, yo quiero ser parte del juego, ¿no?
decirle al vecino que mi camioneta es más grande que la de él, ese tipo de cosas. Que he visto mejor que él, que tengo más clase que él. Una ilusión completa de ego, completa. Lo que llamamos acá fantasías e ilusiones de ego, ¿no? Ni más ni menos. ¿Pero qué pasa? La gente sabe. La cuestión es que están adictos. Es una adicción. Después no se pueden salir de la adicción. No pueden. Aunque quisieran, la deuda con los bancos tienen que trabajar por lo menos 10 años más para pagarlas. Ay, yo como quisiera liberarme. Paga tus cuentas primero y después vamos a ver qué se puede hacer. Me pongan atención. El ser responsable de todo esto es uno de los significados de amar al prójimo como a sí mismo, ya hemos dicho. O sea, una responsabilidad que tenemos. Así entramos a la conciencia mesiánica que nos conduce a vivir en los modos y atributos de amor. Amor en el contexto ese de responsabilidad mutua. Como ha querido el Creador que nos ama al igual que el resto de su creación. O sea, así como Él nos ama, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Capítulo 4, versículo 13 de Ezequiel. Y el Eterno dijo, aún así lo comerán los hijos de Israel, su pan impuro entre las naciones donde yo los dispersaré. ¿Qué pasa? Cuando Haggadah nos dice, te voy a dispersar entre las naciones, en otras palabras, tú vas a tomar, Haggadah nos está diciendo a nosotros Israel, tú vas a tomar tus propias decisiones, vas a irte con los ídolos, vas a irte con las naciones. Él nos dice, para que nos sintamos mejor, que Él nos va a dispersar. Sabiendo nosotros claramente que somos nosotros los que nos dispersamos y que nos hemos asimilado a las naciones. Comeremos el pan de las naciones, obvio. Haggadah Baruj Hu nos está diciendo algo que ya sabemos, sí, claro, pero lo que nos está reafirmando de las consecuencias de lo que es separarnos de Él y vivir en las fantasías e ilusiones, las tendencias negativas de la conciencia representada por las naciones. Se vas a comer eso. Claro, eso es lo que estamos comiendo cuando nos salimos. Bien, entonces acá comentamos, el mensaje comienza a hacerse más severo. Ezequiel es uno de los igual que Isaías, son los profetas súper severos con nosotros. O sea, nos hablan duro. Palabras que dicen parece que fueran saetas. Cuchillos. Nos hieren esas palabras. La idea es que reaccionemos. Ezequiel no nos está regañando porque, además, quien lo está haciendo es Haggadah Baruj Hu. Pero está usando el profeta Ezequiel para expresar sus regaños a nosotros. Entonces acá decimos las palabras, el mensaje comienza a hacerse más severo cuando el Creador compara las tendencias negativas de la conciencia. Esto pongan la atención. Compara las tendencias negativas de la conciencia con excrementos humanos. Hasta ese extremo. Hasta parece que reaccionamos. Esto está metido en excremento. Salgan de ahí. Decimos nosotros palabras duras para tendencias duras. Un proverbio que dice, no, soluciones radicales para problemas radicales. Algo así. Comillas, capítulo 5, versículo 17, y yo enviaré sobre ti hambruna y bestias malvadas. Bestias malvadas. Estamos hablando, bueno, ya lo vamos a explicar después, pero estamos hablando de que lo que nos cae duro es negativo. O sea, las consecuencias de nuestras decisiones negativas son bestias malvadas, ya lo vamos a decir. Y ellas te acosarán. El acoso viene de las consecuencias que tenemos. O sea, una vez que el resultado viene contra nosotros. Dice, aquí estoy, mira lo que acaba de, el monstruo que acabas de crear. Las consecuencias de tus actos. Bestias salvajes. O sea, no va a ser que, ok, cometiste un error y ya, y bueno, y ahí pasó y ya ha estado todo olvidado. No. Acá uno está diciendo, los errores que vas a cometer van a ser tan graves que se van a regresar. Las consecuencias de los errores que tú cometes, de las acciones negativas que tú cometes, los efectos van a ser bestias malvadas, salvajes que te van a devorar. Por eso dice que el malvado muere a causa de su maldad. Eso es lo que nos está diciendo el profeta que el salmista, el rey David, nos dijo antes.
El malvado morirá por su propia maldad. O sea, no es que el rey David esté maldiciendo a los malvados, le está diciendo, oye, la maldad tuya va a causar tu muerte. Y efectivamente así es. En corto o largo plazo siempre es así. ¿Okay? Es interesante porque en la película siempre hay un bueno, uno malo y siempre prevalece el bien. O a veces gana el malo para darnos una lección de que si no tenemos cuidado vamos a vivir debajo de la maldad, bajo la opresión de la maldad. Pero la idea es que el bien gane. Por eso todas las películas tratan de eso, absolutamente todas, todas. Inclusive las que son biográficas le ponen un elemento así malvado, negativo, precisamente para marcar un punto ético, de que la bondad es lo que debe prevalecer. Entonces, pongamos atención a esto que nos dice Akadosh Baruj Hu a través del profeta, y ellas te acosarán, y pestilencia y sangre pasarán por ti, y yo traeré la espada sobre ti. Yo, el Eterno, lo ha hablado. Si nos dice que Akadosh Baruj Hu nos está maldiciendo, no nos está maldiciendo, cojo, pongamos atención, leamos la semántica de lo que dice acá. Nos está diciendo, donde tú te estás metiendo vas a tener consecuencias negativas. Yo te lo estoy anunciando. Él no está diciendo, yo te voy a castigar. Eso es la traducción que hay acá y es la manera como está escrito. Pero dentro de nuestra conciencia sabemos perfectamente que Él nos está haciendo una advertencia. Toma decisiones positivas, perdón. Toma decisiones positivas y todo va a salir bien. Si te metes hacia lo bueno, lo que te viene es teso. Cuidado. Yo te lo estoy advirtiendo, te lo estoy diciendo. Yo soy tu creador. Sé lo que te va a esperar si actúas en contra de tus propios buenos intereses, de lo que te conviene a ti y a tu entorno, no a ti nada más. No, está diciendo. Dios trata de manera peculiar, se refiere de manera peculiar a las fantasías e ilusiones de ego, a las que él llama excrementos además. Al igual que las tendencias negativas en la conciencia, realmente esos son excrementos. Toda la maldad es excremento. ¿En serio? Si uno, por ejemplo, lo que siempre recordamos los judíos, el holocausto viene siempre. Cada vez que vemos maldad, automáticamente el holocausto viene como remembranza. Los tipos que causaron el holocausto, muchos de ellos están vivos todavía. Son una mierda. Eso no son gente, son excrementos. Pura maldad. Eso es excremento, eso hiede. Eso es lo que son. Quien hace maldad es la personificación de lo que es excremento. Llamémoslo como es. Una mierda. Eso es lo que son. Es interesante que el profeta Ezequiel use ese lenguaje, Akadosh Baruj Hu use ese lenguaje a través de Ezequiel. Está siendo duro. No te mezcles con esta gente porque te van a tirar. Te van a acosar, te van a destruir. Tienes que volver a ti, tienes que volver a tu tierra. Tienes que volver a tu verdadera esencia e identidad. Tienes que dejar el exilio en las naciones, el exilio en el excremento y volver a la amorosa bondad que es nuestra tierra y que es nuestra conexión con Dios. Bien. Dios trata de manera peculiar las fantasías e ilusiones de ego, al igual que las tendencias negativas de la conciencia. Recordemos el episodio antes del Éxodo, cuando Dios endureció el corazón del faraón. Hace unas semanas estábamos hablando de la salida de Egipto, en Parashot de la semana. Recordemos el episodio antes del éxodo de Egipto, cuando Dios endureció el corazón del faraón. El creador quiso darle una lección de comportamiento negativo obsesivo. O sea, el tipo está empeñado en su proceder y en su actitud negativa, no puede salir de ahí después. Se volvió una adicción ser negativo. Y no se puede separar de esa adicción.
Eso es perder el libre albedrío, como dicen nuestros sabios. Se pierde ya la referencia de lo que es bueno. Está uno metido en algo tan negativo y está uno apegado y adicto a algo tan negativo, cualquier cosa que sea, destructiva obviamente, que no puede salir. No puede salir. O sea, por mucho que le digan, mira, y reconozca además y padezca además. Revisión Moral dice que él estaba preocupado de sus ministros y sus servicios. Esto nos está destruyendo. Dice, sí, nos está destruyendo, pero quiero destruir Israel. Quiero insistir en lo mismo, a pesar de mi propia destrucción. Esa es la conducta del adicto. El adicto mata para conseguir lo que necesita, lo que quiere. A lo que se volvió adicto. Perdió el libre albedrío, perdió la noción de bien y mal. Eso ya lo hemos comentado varias veces respecto a lo que representa la conciencia de ego por el faraón y Egipto. El creador quiso darle una lección de comportamiento negativo obsesivo. El faraón estaba excesivamente obsesionado con oprimir y destruir a los hijos de Israel, al extremo que no pudo cambiar su actitud. Nuestros sabios explican que el endurecimiento del corazón del faraón fue hacerle perder su libre albedrío. Su única referencia de la realidad era hacer mal a Israel, al punto que no pudo ver otras referencias que pudiesen haberle hecho cambiar su conducta. Si ya han hecho algunos comentarios que dicen, bueno, pero tenía libre albedrío, lo perdió con su adicción, con su obsesión. O sea, cada uno no es que se lo haya quitado. Claro que sí, la Torá dice que sí, que endureció el corazón. Es la consecuencia directa de estar obsesionado con algo negativo, destructivo. Llega un momento en que uno no sale de ahí, como ya lo hemos dicho antes. Lo mismo ocurre cuando uno queda atrapado en una obsesión, adicción u otros estados de conciencia negativos, como la neurosis persistente o el comportamiento psicótico. Entonces siempre reacciona negativamente, está ahí, dele. Una vez somos cautivos de ellos, perdemos el libre albedrío como premisa de la libertad. Uno se vuelve el prisionero de sus propias fantasías e ilusiones negativas. Este predicamento negativo es más fuerte que nuestra voluntad de salir de ellas. Nuestro amor no es suficiente para traernos de vuelta a la libertad y plenitud de sus modos y atributos. Como hemos destacado en otros comentarios en torno a la conciencia mesiánica y la profecía judía, nos damos cuenta que solamente el amor de Dios nos puede liberar y clamamos a Él por nuestra redención. Nuestro amor necesita nutrirse de su amor, el amor de Dios. Y al compenetrarnos con Él mediante sus caminos y atributos, comenzamos a vivir en verdadera libertad. Comillas, capítulo 6, versículo 3 al 5. Yo traeré una espada sobre vosotros y destruiré vuestras cumbres. Cumbres, ya pueden imaginarse la persona encumbrada. Ego. Y nuestros altares, y vuestros altares serán desolados y vuestras imágenes solares serán destruidas. Adorar el sol, adorar una deidad que ilumina para convertirse como ella, un sol. Todas las idolatrías tienen como fin volverse como el ídolo. O adquirir las cualidades del valor que uno le ha dado al ídolo. Entonces si es poder, si es fuerza, si es control, fertilidad. Yo tratando de agarrarle la potencia que uno cree que tiene ese ídolo, que no es otra cosa que, como hemos dicho, que una ilusión y fantasía de ego, que sale de nosotros. Esos dioses no existen, esos ídolos no existen, inventados por nosotros. Es importante destacarlo. Y yo arrojaré vuestros hombres asesinados entre vuestros ídolos. Hombres asesinados entre vuestros ídolos. La metáfora está clara. Uno se muere ante la idolatría. Está muerto, básicamente. Acá los judaístas dice, los voy a tirar ahí para que ustedes vean. Y yo dispersaré vuestros huesos alrededor de vuestros altares. En otras palabras, nos está diciendo, no vamos a morir dentro de nuestra idolatría. Esa es nuestra muerte. Que como hemos dicho, es muerte espiritual. Es nuestra desconexión con el Creador. Si estamos desconectados del Creador, estamos básicamente muertos. Mientras vivamos en nuestras ilusiones y fantasías que hemos creado.
Comillas, no, seguimos. Dios tiene el poder de redimir nuestra conciencia. Cuando quedamos atrapados en las fantasías de ego y las tendencias negativas, Él nos puede liberar. Obviamente, Él no creo, Él sabe cómo es. Que podemos salir de una adicción, de un estado psicótico. Así como Él lo hizo con el faraón, también trata nuestros apegos, adicciones y obsesiones. Dios nos hace conscientes de que vivimos las consecuencias de nuestras decisiones negativas, las espadas que vienen sobre nosotros, algo que nos aflige. Aprendemos la lección viviendo en la desolación de nuestras adicciones, como los ídolos rotos que el Creador pone frente a nosotros, para darnos cuenta que son ídolos, que se rompen. Estos son también los deseos materialistas de ego, que son como cadáveres de hombres, y nuestros huesos dispersados en torno a los objetos de nuestras fantasías. Capítulo 6, versículo 10. Y ellos sabrán que yo soy el Eterno, yo no he dicho en vano que traería este mal sobre ellos. Una y otra vez debemos enfatizar que lo que Dios nos dice aquí y en otros pasajes de la Biblia hebrea acerca de nuestra separación de Él. No se trata de venganza, castigo, represalia o retribución de Él contra nosotros. Sabremos que Él es Dios cuando nos separemos de Él, lo que quiere decir que en su ausencia estamos atrapados en nuestras ilusiones e invenciones. Esta es otra manera de aprender quién es Dios. De allí que el mal que vivamos por elección nuestra sea la consecuencia directa de lo que Él nos advierte por anticipado que nos vendrá con nuestra actitud. Severo todo esto. Que el Creador nos llama la atención a través, gracias a Dios, del servicio, de la mensajería del profeta Ezequiel. Entendamos las palabras severas de los primeros 35 capítulos en el mensaje del profeta. Israel se ve confrontado por el Creador en diversas situaciones en las que también se refiere a nosotros como Jerusalén y su hija, llamándolas prostitutas y la razón de ello. Es duro. Akadosh Baruj Hu a través de Ezequiel. Tenemos que ponerle muchísima atención. Un llamado de atención fuerte. Es una sacudida a la cual debemos responder. De eso se trata, ¿no? O sea, cuando uno le gritan o le pegan una cachetada, a veces reacciona. No es por pegarle a uno. Uno tiene que reaccionar. No queda de otra. El Creador llama a los hechos por sus nombres para atraer nuestra atención a la trascendencia de nuestro nexo permanente con Él. Nos está diciendo, lo importante es que tú estés conmigo, yo soy tu Creador. Nos dice Akadosh Baruj Hu. Cuando tú eliges tus fantasías e ilusiones y todo lo que hemos dicho antes, 35 capítulos en que nos está diciendo, mira lo que estás haciendo. Y las consecuencias, y duro, habla de excremento, habla de prostitución, habla de lo más abyecto. A lo que podemos caer con nuestras decisiones negativas y con nuestras fantasías e ilusiones de ego. Nos está diciendo, ven, no te vayas por ahí. El Creador llama a los hechos por sus nombres para atraer nuestra atención a la trascendencia de nuestro nexo permanente con Él. De una vez por todas nos hace darnos cuenta que vivimos por amor como la expresión material de su amor. Aquí radica la razón real de nuestra existencia y de nuestra verdadera libertad. En otras palabras, debemos dejarnos de porquerías, de bobadas, de fantasías e ilusiones. O sea, dejar de ser egoísta, básicamente. De vivir de acuerdo a los dictados de la sociedad de consumo que nos hace egoístas, obviamente. Empezar a vivir, como ya dijimos anteriormente en el comentario, siendo responsables unos de otros. Y esa responsabilidad es producto del amor que Akadosh Baruj Hu quiere que compartamos entre nosotros por nuestro propio bienestar individual y colectivo. Esa es la conciencia mesiánica, esa es la redención final. Eso es lo que nos va a redimir. Cuando empecemos a integrar en nuestra conciencia los valores positivos de lo que son los modos y atributos de amor, como expresión del amor de Dios.
de dónde venimos y a lo que estamos destinados a ser, tener y hacer. Bueno, entonces terminamos así nuestro comentario sobre Ezequiel. Continuaremos todavía con los restantes. Tenemos en total, como ya hemos dicho, 5 comentarios sobre los mensajes de Ezequiel. Los tratemos de estudiar en detalle, sacar lo mejor que podamos de ellos. Que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.